Era una fría mañana de invierno en Chicago. El viento cortaba las calles como cuchillas, arrastrando consigo el humo denso que salía de las chimeneas y el silbido de los trenes que cruzaban la ciudad. El cielo estaba cubierto por una neblina gris, que se mezclaba con el vapor de las fábricas, donde miles de obreros comenzaban su jornada al compás de un ruido metálico que parecía no detenerse nunca. Aquel sonido, monótono y constante, era el pulso del progreso, el eco de una nación que se forjaba entre hierro, carbón y ambición. Dentro de un edificio de ladrillo, en el corazón de ese paisaje industrial, un grupo de hombres de traje oscuro se reunía en torno a una mesa de roble. El aire olía a tabaco, tinta y dinero. Había tensión en el ambiente, pero también una sensación de grandeza. Las plumas se deslizaban sobre el papel con firmeza, firmando un acuerdo que cambiaría para siempre el rumbo de la industria estadounidense. Era el año 1802, y bajo la luz temblorosa de las lámparas de gas nacía un gigante, International Harvester. No era solo una empresa, era una declaración de poder, una alianza tan monumental que unía a antiguos rivales bajo un mismo emblema. Afuera, el ruido de las máquinas continuaba, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Pero dentro de aquellas paredes se sellaba un pacto que transformaría el mundo agrícola y marcaría el comienzo de una nueva era. Pero esta historia no comienza aquí. Para entender cómo se levantó este coloso, hay que retroceder en el tiempo, mucho antes de que los rascacielos y el acero definieran el horizonte americano. Hay que viajar a los campos tranquilos de Virginia, donde la tierra fértil era trabajada con esfuerzo y esperanza. Allí, entre surcos y amaneceres dorados, un joven granjero soñaba con algo más grande que una buena cosecha. Soñaba con liberar al hombre del peso del arado, con convertir el trabajo agotador del campo en una labor más digna, más eficiente, más humana. Ese joven se llamaba Cyrus Hall McCormick, y sin saberlo, estaba a punto de iniciar una revolución silenciosa que cambiaría el curso de la historia. Antes de seguir, dale al botón de suscribirse. Lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una lección de ambición, riesgo y visión. McCormick no era un inventor cualquiera. Era un hombre obstinado, formado en la dureza del campo y en la paciencia de quien entiende que la tierra nunca entrega frutos sin esfuerzo. Desde niño, había visto a su padre, Robert McCormick, encerrarse durante horas en un pequeño taller de madera, entre engranajes, sierras y herramientas improvisadas, intentando dar vida a una máquina que pudiera aliviar el trabajo interminable de los granjeros. Robert soñaba con un mecanismo que cosechara el trigo con la precisión de una mano humana, pero con la fuerza incansable del hierro. Durante años, Cyrus lo observó en silencio, cada intento fallido, cada pieza que no encajaba, cada noche en que su padre se quedaba mirando los planos a la luz de una vela, negándose a rendirse. Fue en ese taller, entre el olor a aceite y madera, donde Cyrus comprendió que la innovación no era un acto de suerte, sino una prueba de resistencia. Y cuando su padre abandonó el proyecto, agotado y derrotado, él decidió retomarlo. Durante meses trabajó sin descanso, ajustando palancas, rediseñando mecanismos y probando materiales que resistieran el desgaste del campo. Hasta que, en el verano de 1831, con apenas 22 años, lo logró. Había construido la primera segadora mecánica funcional, una máquina simple, pero revolucionaria, capaz de cortar el grano con la eficacia que el ser humano jamás había alcanzado. El día de la demostración fue casi un acontecimiento local. Los granjeros del condado se reunieron con escepticismo. Algunos murmuraban que aquella máquina era una farsa, otros se burlaban, convencidos de que se atascaría al primer intento. Pero cuando la segadora comenzó a moverse, arrastrada por un caballo, y el trigo caía en hileras perfectas, el silencio se apoderó del campo. En pocas horas, Cyrus había hecho lo que una cuadrilla entera de hombres tardaba una semana en lograr. Había nacido una nueva era. La noticia se esparció rápidamente por Virginia y los estados vecinos. Algunos agricultores vieron en aquella máquina una amenaza. Temían que la mecanización robara sus empleos y convirtiera la agricultura en un negocio dominado por los ricos. Pero otros comprendieron su verdadero valor.
Una herramienta que no reemplazaba al hombre, sino que amplificaba su capacidad de producir y prosperar. Era el inicio de un cambio irreversible. Cyrus Hall McCormick no solo había inventado una máquina, había inventado una nueva forma de pensar el trabajo agrícola. Con visión y audacia, comenzó a fabricar su segadora en serie, viajando pueblo a pueblo para demostrar su eficacia. Su nombre pronto se convirtió en sinónimo de innovación y progreso. Pero para Cyrus, aquello era solo el principio. Él no quería ser recordado como un simple mecánico, sino como el hombre que llevó al campo al siglo de las máquinas. Mientras tanto, en el otro extremo del país, en un pequeño pueblo de Maine, otro hombre seguía un camino distinto, pero igualmente decisivo. Su nombre era William Deering. A diferencia de Cyrus McCormick, él no había nacido entre campos ni arados, sino entre cuentas, telas y contratos. Su familia dirigía una fábrica de lana en Portland, Maine, y desde joven, William aprendió que el éxito no dependía solo de crear algo nuevo, sino de saber cómo hacerlo llegar al mundo. Mientras McCormick pasaba las horas frente a herramientas y prototipos, Deering estudiaba números, logística y mercados. Era un hombre que veía la producción no como una pasión, sino como un sistema que debía ser comprendido, ordenado y optimizado. Su entrada en el sector agrícola no fue fruto de una obsesión técnica, sino de una observación precisa. El campo americano estaba cambiando. Las cosechas crecían, las distancias se ampliaban, y miles de agricultores necesitaban máquinas más eficientes para mantener el ritmo del progreso. Deering comprendió que la verdadera revolución no estaba solo en la invención, sino en la distribución masiva. Mientras otros soñaban con crear la máquina perfecta, él soñaba con llevar esas máquinas a cada rincón del país. Su mentalidad era la del estratega. Entendía que una buena idea no valía nada si no podía producirse a gran escala y llegar a quienes realmente la necesitaban. Así que comenzó a invertir en fábricas, a construir redes de distribución, a formar equipos de ventas que recorrían los estados agrícolas ofreciendo maquinaria moderna con facilidades de pago y garantías de confianza. Deering no vendía solo máquinas, vendía la promesa de una vida más próspera, de un futuro donde la tecnología aliviaría el peso del trabajo rural. Esa visión, fría pero brillante, lo convirtió rápidamente en uno de los hombres más respetados y temidos del sector. Bajo su mando, la Deering Harvester Company se transformó en un competidor formidable, con un enfoque empresarial tan calculado como eficaz. Y aunque nunca tuvo las manos manchadas de grasa ni el rostro curtido por el sol como McCormick, su influencia en el destino de la agricultura sería igual de profunda. Dos hombres, dos visiones, un mismo destino. Durante décadas, McCormick y Deering serían rivales feroces, compitiendo por dominar el campo estadounidense. Sus empresas, la McCormick Harvesting Machine Company y la Deering Harvester Company, librarían una batalla encarnizada por el control del mercado. Era una guerra de precios, innovación y prestigio. Cada nuevo modelo, cada campaña de ventas, era un asalto más en una guerra industrial que parecía no tener fin. Pero en las sombras, otro hombre observaba. Un banquero, un estratega del poder, un arquitecto del capitalismo moderno. John Pierpont Morgan. Para muchos, era el hombre más influyente de Estados Unidos. Tenía la mirada fría de quien podía ver el futuro en las cifras y el acero, y la autoridad de alguien acostumbrado a mover imperios con una sola firma. A comienzos del siglo XX, Morgan ya había demostrado que el dinero podía ser tan poderoso como cualquier máquina. Había reorganizado la industria del acero al fusionar decenas de compañías en un solo coloso, US Steel, la primera corporación valorada en más de $1.000 millones. Había hecho lo mismo con la electricidad, uniendo bajo su control a Thomas Edison y sus competidores, creando el núcleo de lo que tarde sería General Electric. Y en los ferrocarriles, su influencia era absoluta. Cada línea, cada tramo de vía, cada locomotora que cruzaba el país llevaba, directa o indirectamente, el sello de su poder. Pero aún quedaba un territorio por conquistar: la agricultura.
Era un sector fragmentado, lleno de pequeñas y medianas empresas que luchaban por sobrevivir en un mercado feroz. Las compañías se copiaban, se demandaban, bajaban precios hasta el límite de la ruina. Era un caos. Y donde otros veían desorden, Morgan veía una oportunidad. Sabía que si lograba unir a los grandes fabricantes de maquinaria agrícola bajo un mismo techo, podría crear un monopolio tan sólido como los que ya dominaban el acero o el petróleo. Así que en 1902, con su característico control y una precisión casi quirúrgica, J.P. Morgan convocó a los herederos de McCormick y Deering. Los reunió en un elegante despacho de Nueva York, rodeado de cortinas pesadas, retratos de industriales y el brillo opaco del mármol. Allí, con voz calmada pero implacable, les presentó su propuesta: fusionar sus empresas y las de otros 3 fabricantes menores, Milwaukee, Plano y Champion, en una sola entidad capaz de dominar el mercado mundial de maquinaria agrícola. La idea era tan audaz como inevitable. Morgan no apeló a la emoción, sino a la lógica del poder. Les mostró cifras, proyecciones, gráficos. Les habló de eficiencia, de escala, de control. Y aunque tanto McCormick como Deering sabían que aquella fusión significaría compartir el trono con su viejo enemigo, comprendieron que resistirse era inútil. El mundo estaba cambiando. La era de los inventores solitarios y las pequeñas empresas familiares había terminado. La nueva era pertenecía a los conglomerados, a los imperios. Así, con cierta desconfianza, pero también con la esperanza de preservar su legado, aceptaron la propuesta. En los días siguientes, abogados, contadores y directivos trabajaron día y noche para dar forma al acuerdo. Finalmente, aquel invierno de 1902, las plumas firmaron sobre el papel el nacimiento de un nuevo gigante, International Harvester Company. Fue una fusión colosal, una unión de 5 empresas que juntas controlaban el 85% del mercado agrícola estadounidense. En cuestión de semanas, lo que antes era un mosaico de competidores se transformó en una sola fuerza industrial, respaldada por el capital de Morgan y la reputación de 2 apellidos que ya eran leyenda. En las fábricas de Chicago, las banderas cambiaron, los logotipos se unificaron, y por primera vez los trabajadores de McCormick y Deering compartían el mismo uniforme, el mismo emblema, la misma promesa de grandeza. El campo americano acababa de conocer a su nuevo amo. Con una valoración inicial de $150 millones, una fortuna descomunal para la época, International Harvester se convirtió en el 4º imperio industrial más grande de Estados Unidos. Solo gigantes como US Steel o Standard Oil podían compararse. Pero aquel éxito no pasó desapercibido. El gobierno federal, impulsado por las nuevas leyes antimonopolio, vio en International Harvester una amenaza para la libre competencia. El propio presidente Theodore Roosevelt inició una investigación bajo la ley Sherman Antitrust, acusando a la compañía de prácticas monopólicas. Fue un escándalo nacional. Los periódicos hablaban de los reyes del acero del campo. Morgan, McCormick y Deering fueron citados a declarar: el imperio apenas había nacido y ya se tambaleaba. Pero en lugar de ceder, International Harvester dobló su apuesta. Mientras los tribunales deliberaban, la empresa lanzó una avalancha de innovaciones que revolucionarían la agricultura moderna. En 1907, presentó su primera línea de camiones industriales, y en 1924 llegó la joya de la corona, el Farmall, el primer tractor verdaderamente versátil del mundo. El Farmall podía arar, sembrar y cosechar con una facilidad nunca vista. Su éxito fue tan grande que en pocos años se convirtió en el símbolo de la mecanización agrícola. En apenas una década, IH controlaba el 44% del mercado de tractores en Estados Unidos, duplicando la participación de John Deere. La revolución industrial había llegado al campo, y llevaba el color rojo de International Harvester. Pero el éxito no vino sin sacrificios. El crecimiento acelerado generó tensiones dentro de la compañía. Las fábricas se multiplicaban, los costos subían, y los trabajadores empezaban a rebelarse. Durante las décadas de 1940 y 1950, IH enfrentó una ola de huelgas que paralizaron su producción. La más devastadora ocurrió en 1952, cuando decenas de miles de empleados se declararon en paro durante casi 3 meses. El conflicto costó millones de dólares y dejó cicatrices profundas en la relación entre obreros y directivos. Sin embargo, la compañía siguió expandiéndose.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un pilar del esfuerzo bélico estadounidense, fabricando camiones, tractores y tanques para los aliados. Los motores de IH rugían no solo en los campos, sino también en los frentes de batalla de Europa y el Pacífico. Su reputación como fabricante de máquinas duraderas y confiables se consolidó en todo el mundo. Y cuando la guerra terminó, IH miró hacia nuevos horizontes. No se conformó con ser líder agrícola, quería ser el motor industrial del siglo XX. Así nació su división de construcción, con los legendarios Bulldozer TD-18, los camiones Payline y los equipos pesados que ayudaron a reconstruir las carreteras y ciudades del mundo. También lanzó electrodomésticos, refrigeradores y herramientas domésticas, e incluso un producto inesperado, el Scout, un vehículo todoterreno que anticipó el concepto moderno de SUV. El International Scout, lanzado en 1961, se convirtió en un ícono cultural. Robusto, sencillo, imparable. Era el vehículo de los exploradores, de los aventureros, de los trabajadores, y su éxito fue tan grande que durante años compitió de igual a igual con el Jeep original. Pero el imperio empezaba a mostrar grietas. La diversificación, esa ambición de estar en todos los sectores a la vez, comenzó a pasar factura. Cada división operaba como un mundo aparte, con sus propios gastos, jefes y conflictos internos. Los costos se dispararon, las deudas crecían, y los competidores como Caterpillar y John Deere ganaban terreno con estrategias más simples y eficientes. A comienzos de los años 80, el gigante se tambaleaba. Las ventas cayeron, el mercado mundial cambiaba, y los nuevos ejecutivos, obsesionados con reducir gastos, empezaron a vender partes del imperio pieza por pieza. El golpe final llegó en 1980, cuando la compañía decidió cancelar la producción del Scout, después de casi 20 años y más de 500,000 de unidades vendidas. Fue el fin de un símbolo y el comienzo del declive. En 1982, una huelga masiva paralizó nuevamente la empresa. Duró casi 6 meses y costó más de $600 mil millones. International Harvester nunca se recuperó de aquel golpe. Asfixiada por las deudas, incapaz de competir, la dirección tomó una decisión que parecía impensable: vender su división agrícola, la misma que había dado origen al imperio. En 1985, el conglomerado Tenneco compró la división y la fusionó con su propia marca, Case, creando así Case IH, heredera directa de los tractores Farmall y del legado rojo de Harvester. Para muchos empleados fue una traición, para otros la única forma de sobrevivir. De la noche a la mañana, el gigante que había construido la América rural había desaparecido. Lo que quedaba de International Harvester cambió de nombre en 1986. Desde entonces se llamaría Navistar International Corporation. Su nueva misión: enfocarse en camiones y motores diésel. Durante un tiempo, pareció que el plan funcionaba. Los camiones International se mantuvieron como una referencia en el mercado, y el motor DT466 se convirtió en una leyenda por su durabilidad. Pero los tiempos cambiaban, y la industria también. Las regulaciones medioambientales se volvieron cada vez más estrictas. Navistar invirtió cientos de millones de dólares en una nueva tecnología de emisiones, el sistema EGR. Pero el plan fracasó. Los motores resultaron problemáticos, ineficientes y poco confiables. En 2012, Navistar fue sancionada por incumplir las normas de la Agencia de Protección Ambiental. Los juicios, las multas y la pérdida de confianza casi destruyeron la compañía. Aún así, la historia de International Harvester no terminó en ruinas. Como un viejo motor que se niega a apagarse, la empresa siguió resistiendo. Se reestructuró, buscó alianzas estratégicas y en 2021, el grupo alemán Traton, filial del gigante Volkswagen, adquirió Navistar. Era el comienzo de una nueva era. Hoy, más de un siglo después de su nacimiento, el legado de International Harvester sigue vivo. En los campos, aún trabajan tractores rojos con el emblema de Case IH. En las carreteras, camiones International continúan transportando el peso del mundo. Y en los corazones de los coleccionistas y mecánicos, el nombre HI sigue siendo sinónimo de poder, resistencia y ambición. La historia de International Harvester es más que una crónica empresarial. Es una epopeya de ingenio y codicia, de innovación y sacrificio. Una historia de cómo el sueño de dos hombres, un inventor y un empresario, se convirtió en un imperio que cambió para siempre la forma en que el ser humano trabaja la tierra.
Y aunque su nombre ya no brille como antes, su espíritu sigue presente, en cada máquina que arranca al amanecer, en cada engranaje que se mueve al compás del progreso, en cada historia de esfuerzo y visión que define el alma de la industria americana. Porque International Harvester no fue solo una empresa, fue un símbolo de lo que significa construir, arriesgar y perdurar. Y no te olvides, cada semana revivimos historias que demuestran que el verdadero progreso nace del riesgo y la perseverancia. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que aprende del pasado para crear el futuro. Pero International Harvester no solo dejó máquinas, dejó una lección escrita en hierro y esfuerzo, la idea de que la grandeza no nace de los tiempos fáciles, sino de los momentos en que nada parece posible. Durante décadas, cada innovación de IH surgió de la misma chispa, la necesidad de superar límites. Cuando el campo exigía más potencia, ellos respondían con motores más robustos. Cuando los agricultores pedían confiabilidad, diseñaban transmisiones que parecían imposibles de romper. Y cuando el país entró en tiempos turbulentos, la marca siguió adelante, impulsada por la convicción de que retroceder nunca era una opción. En los talleres, los ingenieros hablaban de máquinas con alma. En los campos, los agricultores decían que un tractor IH no se manejaba, se confiaba en él. Ese vínculo, esa alianza silenciosa entre hombre y máquina, fue lo que convirtió a International Harvester en algo más grande que un fabricante. La convirtió en un compañero de vida, en un símbolo de resistencia. Incluso en sus últimos años, cuando la competencia se intensificó y las decisiones se volvieron más duras, la marca conservó su esencia, seguir creando para quienes nunca dejan de trabajar. Esa filosofía permitió que su espíritu sobreviviera a la propia empresa, extendiéndose por generaciones que aún hoy utilizan, restauran y celebran sus máquinas. Porque al final, International Harvester no nos dejó una historia de derrota, sino una herencia de determinación. Una prueba de que el progreso real no se compra, se construye con manos sucias, mentes valientes y corazones tercos. Y es justamente esa clase de historias, de lucha, de visión, de riesgo, la que seguimos contando aquí. Historias que nos recuerdan que el pasado no está muerto, sigue guiando cada paso del futuro.